Es para mí un honor, María Inés, y te lo agradezco personalmente, como digo, el poder participar en este homenaje a una figura que yo no tuve el gusto de compartir de manera personal. Soy de una generación en la que veía en el profesor López Ibor pues lo que ha sido, ¿no?, para muchísimas generaciones de psiquiatras y desde luego la mía, un auténtico referente y una persona a la que, como suele ocurrir, es con el tiempo donde uno se va dando cuenta, ¿no?, de la importancia de todo lo que hizo. Y bueno, en ese sentido sí que tuve la fortuna de escucharle, cómo no, pues en muchas ocasiones hablando de muchos temas, y sin duda, y lo digo honestamente, era de esas personas que cuando uno le escuchaba hablar se quedaba siempre como masticando, ¿no?, frases, ideas que él aportaba, pues con ese contenido y con esa profundidad que está al alcance de unos privilegiados, ¿no? Y como persona inquieta por aspectos filosóficos, ¿no?, se resaltaba en el Laudatio su interés por Hölderlin, al menos en los últimos años de su vida. Yo creo que, sin duda, el aspecto que hoy yo voy a comentar acerca de la importancia de la cultura, dando continuidad a lo que ha hablado el profesor Moussaoui, pues fue también crucial para él. Yo creo que era una persona, sin duda, comprometida con buscar un lenguaje universal para la psiquiatría, un firme creyente en que la psiquiatría como ciencia tenía que aspirar a esa universalidad, pero yo creo que él mismo, y sin duda yo creo que cualquiera de los psiquiatras que ejercemos en la práctica diaria nuestra profesión, pues se encuentran acerca de la duda de si realmente la psiquiatría como tal pues puede tener esa ambición universal o es necesario hacer alguna adaptación cultural, ¿no? Y es un poco de lo que yo voy a hablar. Y esta necesidad o esta reflexión acerca de la importancia de la cultura viene de la mano de la inmigración. El ser humano, como tantos otros seres vivos, se ha visto empujado a buscar entornos, parajes, donde le resultara más probable sobrevivir, tanto él como su descendencia. Y si atendemos a los movimientos migratorios más significados a lo largo de la historia, pues veríamos cómo pues fueron muchos los europeos que emigraron a Norteamérica. Las raíces de Latinoamérica con Europa y con España en concreto creo que no hará falta que la citemos, ¿no?, como también muchos rusos fueron a desplazarse hacia las zonas de Oriente, o cómo pues se pudo inmigrar de una manera masiva también a Australia, ¿no? Si atendemos ya a migraciones más recientes, pues creo que habría que destacar zonas de recepción de migrantes como es toda Europa. España, por razones geográficas de sobra conocidas, es una zona de importante acogida, sobre todo de personas de América del Norte, de Latinoamérica. En definitiva, estos movimientos son tan antiguos como el ser humano, como digo, desde que hay las primeras referencias allá en Tanzania, yo creo, en la garganta de Olduvai, pues ese Australopithecus o esos primeros antecesores nuestros ya se ocuparon de ir caminando y tratando de llegar a zonas donde fuera más fácil la vida, ¿no? Y eso es lo que sin duda está marcando pues nuestra historia como hombres, como seres humanos, y sin duda la historia más contemporánea. Son datos ya un poco antiguos, son de 2010, pero hacen reflejo de la cantidad de inmigrantes que había, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Rusia. Aquí estaríamos nosotros, que en porcentaje pues, es un número muy importante el de inmigrantes que recibimos. Y si ya nos centramos en lo que ocupa ahora tristemente muchas de las portadas y de las horas de noticiarios, pues tendríamos que hablar de los movimientos de refugiados. La mayoría de los inmigrantes no lo hacen por razones económicas, sino que se han visto obligados a salir de sus países por motivos de guerra y están esperando en los países fronterizos. En concreto, Europa está, como saben, viviendo una llegada importante de refugiados que quedaría reflejada en estas barras, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Como digo, y sin querer ser demasiado sensacionalista, pero creo que ninguno de nosotros como personas se puede quedar indemne, ¿no?, cuando ve estas imágenes. Y esto como psiquiatras nos lleva a algunas preguntas, ¿no? Una de ellas es bien esencial, sería: ¿realmente la migración cursa con tasas más altas? ¿La prevalencia de trastornos mentales entre inmigrantes es más alta que entre la población autóctona?
es un poco lo que trataré de responder. Históricamente siempre hubo dos teorías. Las dos apostaban por un mayor incremento de tasas de trastornos mentales. Una venía a decir que si tú tenías algún trastorno mental te verías más expuesto a emigrar, o incluso que, siendo más fuerte que la mayoría, emigrabas y al llegar al país de acogida esto te exponía a un mayor riesgo de trastornos. Como digo, las dos apuntarían a que hay más trastornos, sin embargo, la literatura no encuentra unas evidencias tan robustas. Los resultados, y esta es una idea fundamental, vienen a ser muy contradictorios. No está claro, por tanto, si los inmigrantes tienen o no más trastornos mentales. Si vamos atendiendo de manera concreta los diferentes trastornos, veríamos que es la psicosis la que sí que parece, y en concreto con algunos subgrupos, que puede tener una prevalencia más alta. Haré una mención más concreta a esto, ¿de acuerdo? Y sí que vemos también episodios psicóticos breves. Los que trabajamos con inmigrantes, yo, como decía el profesor Gutiérrez, he tenido la suerte de coordinar un programa de psiquiatría transcultural en Vallebrón y trabajo mucho pues, con población inmigrada, y sí que veo episodios recortados muy relacionados con estresores agudos que se representan en modo de psicosis. Si atendiéramos a los trastornos del ánimo, pues un gran interrogante, no está claro. Según los estudios hay algunos que apuntan a que sí, otros a que no. Si nos fijamos en los refugiados sí que encontramos tasas más altas de trastorno por estrés postraumático. Y si miramos a los consumos de drogas, pues cambia. Ni siquiera lo que se solía decir de que la primera generación consumía menos y eran los hijos los que consumían más, pues depende. En Estados Unidos ven que no es lo mismo si te fijas en los puertorriqueños o cubanos que en los mexicanos o salvadoreños. O sea que, como digo, hacer conclusiones acerca de la prevalencia de trastornos mentales en inmigrantes es bien difícil. Esto es un metaanálisis, no pretendo que, sé que no se ve desde atrás, pero lo que viene a indicar es que la mayoría de los estudios señalan que hay una prevalencia más alta de psicosis entre la población inmigrada, ¿de acuerdo? Y esto no sería directamente atribuible a la inmigración como tal, sino que habría que estudiar en detalle algunos aspectos que cursan con la inmigración, como pueden ser la urbanidad. Sabéis que hay cada vez más estudios que apuntan, decía el profesor Moussaoui, la progresiva urbanización, digamos, de los ciudadanos de Marruecos. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo, pues eso es un factor de riesgo para el desarrollo de psicosis. La propia historia migratoria, no hay dos migraciones iguales. El estatus de minoría, el hecho de contar con una baja densidad étnica, esto es un factor de riesgo. Cuando los alemanes se pusieron a mirar si había más psicosis entre los inmigrantes, veían que entre los jóvenes marroquíes sí que había más psicosis. Sin embargo, los jóvenes turcos no. Podríamos pensar que son dos países en alguna manera similares, pero la densidad étnica de turcos en Alemania es tan alta que sin duda hace de factor protector. La cohesión social, la discriminación percibida, es un elemento muy singular y muy particular de los inmigrantes y correlaciona de manera directa con el riesgo de psicosis. Y por último, ciertas características de cada grupo étnico. Un estudio muy potente por el número de personas estudiadas, típico estudio de cohortes que hacen los países escandinavos, se publicó recientemente en este año 2016 y hace referencia a un subgrupo de inmigrantes, en concreto a los refugiados. Y aquí ven que hay un riesgo relativo mucho mayor de padecer esquizofrenia que la población autóctona. Aquí veríamos el riesgo de psicosis para los nacidos en Suecia, los inmigrantes no refugiados y aquí, por último, los refugiados. Como veis, es un riesgo que alcanza el 66% respecto a los que no inmigraron. Por tanto, como tal, podríamos decir que la inmigración no es sinónimo de un mayor riesgo, pero sí que es un factor que, como digo, es muy complejo, donde engloban múltiples variables que requiere pues, de un estudio pormenorizado. Si pensamos desde la perspectiva de España y pensamos en la inmigración que recibimos, podríamos imaginar que muchos de nuestros inmigrantes que vienen de Europa del Este, ¿no? Pues podrían ser inmigrantes europeos, provendrían más o menos de contextos como los que se reflejan en esta fotografía. O que los latinoamericanos, pues aquí veríamos un ejemplo de una familia latina que se está despidiendo en el aeropuerto. Y no quiero decir que estos no sean la mayoría, claro que lo son, pero qué difícil es poder decir, pues entonces los inmigrantes europeos, y aunque suene un poco a chiste, pero estos también serían inmigrantes europeos y estos también serían inmigrantes latinos si atendemos a que se han desplazado, pero qué diferente es la situación de unos y otros, ¿no? Bien.
Por tanto, el modelo sobre el que yo creo que se debe trabajar es el de la vulnerabilidad al estrés. Los inmigrantes, pues como cualquier persona, venimos de fábrica con una cierta vulnerabilidad que nos da nuestra genética. Es evidente que la migración cursa con unos ciertos niveles de estrés y según esta confluencia, pues desarrollaremos o no ciertos trastornos mentales. ¿Qué estresores deberíamos los psiquiatras ser más sensibles a la hora de explorar a una persona inmigrada? Bueno, sin duda los estresores generales. Como cualquier persona están expuestos a los mismos estresores que un ciudadano de aquí. Pero es verdad que por el hecho de haber inmigrado, pues también hay estresores relacionados con ese fenómeno, el haber dejado tu idioma, tu seguridad, tu casa, tu comida, tu orografía, tu luz, ¿no? Eso, desde luego, que son estresores. Como estresores son los de la aculturación, ese encuentro de coordenadas culturales tan diferentes que pone a prueba también la capacidad de adaptación de unos y otros, ¿no? Y por último, pero como se suele decir, no menos importante, lo de la discriminación percibida, que decía antes, y que, aunque es sutil, muchas veces correlaciona con altos niveles de estrés. El modelo que proponía Berry es muy significativo. Se suponía que cuando una persona con su, digamos, background cultural entraba en contacto con otro nuevo, podría seguir manteniendo una participación o una identificación con su cultura de origen alta o baja, y lo mismo respecto a la cultura de acogida. Este es un modelo muy clásico, que también es controvertido, pero pareciera que el modelo o el resultado ideal sería el de la integración, que sería aquella persona pues, que, manteniendo sus tradiciones del país de origen, es capaz de disfrutar también de las del país de acogida. Este modelo o este resultado al que probablemente nos apuntaríamos todos, desde el punto de vista de la salud mental, no está tan claro que sea el óptimo. Es mucho más económico en términos de salud mental quedarte separado, o sea, mantenerte en un gueto donde vives casi exactamente igual que vivías en Bolivia o en Ucrania o en Marruecos, o al revés, renunciar a todo lo que significaba tu cultura de origen para abrazar la cultura de acogida como si fuera la única y la mejor. La asimilación o la separación serían, por tanto, resultados más económicos, como digo, en términos de salud mental. El riesgo de padecer trastorno en estas dos casillas sería menor que el de la integración. Hacer un esfuerzo, por tanto, si eres hijo de chinos, para llegar a una universidad americana buena y tener un cargo de poder, va a ser más complejo y te va a poner a prueba. Si te quedas viviendo en Chinatown, en el barrio, viviendo como si estuvieras en Shanghai, probablemente tu desarrollo en cuanto al término de salud mental sería mejor, ¿no? Es curioso. Un reto que tenemos, hablando de perspectivas de futuro ante este cambio que implica la inmigración, es si los sistemas sanitarios están adecuadamente adaptados a esta variabilidad y a esta heterogeneidad que implica la multiculturalidad. Y los resultados lo que apuntan es que no lo estamos tanto, a tenor de los resultados que acaban siendo peores cuando hablamos de atención a inmigrantes. Estos utilizan menos los servicios, los niveles de discontinuidad son más altos, la adherencia a los tratamientos es más baja, es más fácil incurrir en errores diagnósticos y, por tanto, poner tratamientos equivocados. Y creo que es legítimo pues, hacerse una serie de preguntas. Como personas comprometidas con la salud mental de nuestros pacientes, tendríamos que pensar si realmente estamos ofreciendo una calidad asistencial igualitaria a todos nuestros usuarios o, sin quererlo, no estaremos incurriendo en una cierta discriminación. Y en ese caso, ¿qué se debe hacer? Si tenemos que modificar nuestro sistema, tenemos que nosotros cambiar, tienen que ser ellos. Esto sigue siendo una pregunta importante y que los americanos sí que han conceptualizado, y el doctor Moussaoui lo ha vuelto a mencionar, como que es necesaria la competencia cultural en la formación de los profesionales. Y esto que, como digo, está muy presente en la agenda, por ejemplo, de políticos en los Estados Unidos o en Australia o también en Canadá o Inglaterra, en países como España todavía yo creo que sigue siendo un reto, ¿no? Tanto es así que no se sabe bien cómo darle solución, porque a nivel institucional no queda claro si debemos apostar por programas especializados, programas de excelencia, como dicen en la ciudad de Nueva York, que dan soporte a la red tal y como ya está, o si podemos aspirar a alcanzar un grado de competencia cultural en todos los centros, lo cual creo que es poco menos que una quimera, ¿no? En España el Ministerio hizo un esfuerzo por elaborar un documento acerca de cómo evaluar el grado de competencia cultural, como digo, de cada uno de los recursos, pero yo creo que ha sido, pues si no de nula, de escasa aplicación, ¿no?
Y ahí está el tema, ¿no? Pues bien, ¿qué deberíamos hacer? Si queremos ser culturalmente competentes, no hay duda que habrá que aprender muchas cosas, habrá que adquirir ciertos conocimientos, pero luego, sobre todo, porque más importante que esto, antes se hablaba cómo Internet ha supuesto un cambio tan radical, la información ya la tenemos en la palma de la mano, pero cómo utilizarla, ¿no? Y qué actitud debemos nosotros adoptar ante la interculturalidad y el reto que supone, ¿no? ¿Qué deberíamos saber? Como digo, es infinito el campo de las cosas que deberíamos saber, pero yo creo que sí que hay algunas nociones que son necesarias que como psiquiatras reflexionemos, ¿no? El mero hecho de lo que es un trastorno mental, que sigue siendo a día de hoy todo un tema, ¿no? ¿Cómo son las vías de acceso a los cuidados de sanidad? Hablaba el doctor Moussaoui de cómo era la atención en Marruecos en el 66 y cómo por suerte ha ido cambiando. Yo estuve en Angola hace 2 semanas y tenía una foto que no me ha dado tiempo a poner, pero en la farmacia del hospital donde estaba yo, los únicos psicofármacos disponibles eran unas ampollas de haloperidol y un tarrito de diazepam 5 que apenas estaba vacío. O sea que hoy por hoy la mayoría de la gente de este planeta sigue teniendo una imagen de la psiquiatría muy diferente a la que podamos tener probablemente en Occidente, ¿no? Habrá que saber y habrá que preguntar e interesarse por las condiciones de vida, aspectos relacionados a la inmigración. Un tema fundamental en la psiquiatría transcultural es el del modelo explicatorio. La psiquiatría ofrece un modelo explicatorio que compartimos la mayoría de los psiquiatras formados en cierto modelo, pero no es compartido del todo, por no decir muy poco, con muchas personas del planeta. Y es nuestro reto y nuestro desafío y casi que nuestro compromiso y obligación dar cabida también a ese discurso en lo que sería como una contranarrativa, pero que hace que el paciente sin duda entienda que su punto de vista también está siendo respetado, y creo que eso redundaría en una mejor adherencia para mejorar los resultados que antes ponía, ¿no? La forma de expresar las emociones, la forma de ponerle nombre o utilizar metáforas a la hora de referirse a todo el mundo interno que se representa en la consulta de un psiquiatra está muy matizada también por la cultura. Y también, como no, creo que es necesario que nosotros como psiquiatras, lo hablaba con el profesor Möller antes, tengamos conocimientos acerca de la diferente respuesta y de la diferente también farmacodinamia que hay en función de la forma de los grupos étnicos, ¿no? Ya ha salido antes Kraepelin, el doctor Moussaoui lo ha citado pues porque es el padre, el que se planteó si los pacientes que él veía en Múnich serían los mismos que en la isla de Java, como decía, y concluyó que no, que realmente habría que compararlo porque habría como 2 grandes puntos, ¿no? Estarían aquellos hoy día que en la psiquiatría apuestan porque al final para entender el trastorno mental hay que hacerlo desde una sociedad dada, o aquellos otros que van al universalismo como una ambición, un propósito, de tal manera que esencialmente los trastornos mentales son los mismos. Entre estos 2 polos es como nos movemos, ¿no? Y la psiquiatría transcultural desde luego trata de dar respuesta, como digo, aceptando que hay un sustrato común neurobiológico que permite que los sentimientos, las emociones sean las mismas. Lo que sí que cambia es la manera de expresarlas, ¿no? Y también la interpretación que le damos a los síntomas. Y así es como ha ido evolucionando la psiquiatría transcultural. Desde una mirada un tanto folclórica, ya de modé, que hablaba de los culture-bound syndromes como trastornos exclusivos de ciertas culturas que llamaban mucho la atención desde la mirada del psiquiatra americano o europeo, que iba a China y encontraba pues ese miedo de los chinos a que el pene se imaginara en el abdomen y lo traían, ¿no? El coro, ¿no? Y este tipo de... es una mirada algo ya anticuada, como que también lo va siendo pues la de los años 80, donde se miraban grupos en concreto, los inmigrantes de Irlanda que llegaban a América o los latinos que llegaban a España, digamos, ¿no? Hoy día se apuesta más por una visión más integradora, donde la cultura entendemos que es una más de las variables que inciden en la salud mental de las personas, ¿no? Y ahí está el DSM tratando de dar respuesta también. Desde luego los americanos en esto hay que reconocerles que son muy sensibles y que han hecho un esfuerzo grande desde la formulación cultural, la entrevista cultural que propone el DSM-5 para tratar de captar algo tan complejo y para lo que estamos tan escasamente preparados los psiquiatras como es la cultura. Pero sigue siendo pues un tema pendiente. Yo creo que hay 2 palabras que resumen muy bien lo que debería ser el propósito de cualquier psiquiatra que trate de ser culturalmente competente, y es entender el sentido que le da la persona al síntoma
y aquí desde luego volvería a aparecer la figura de López Ibor hablando de esa vuelta a lo fenomenológico, a la psicopatología y, cómo no, el contexto en el que este síntoma acontece. ¿De acuerdo? Sería, en definitiva, nosotros tenemos delante un cuadro clínico, igual que si tenemos un cuadro pues, en el Reina Sofía, en este caso el Guernica. Ver este cuadro sin saber cuál era el significado ni el contexto en el que Picasso lo pinta, creo que nos lleva a perdernos mucho de lo que hay aquí detrás. Es por eso que el reto de la psiquiatría yo creo que está en combinar ese conocimiento tan exhaustivo que hoy ha quedado reflejado en algunas de las conferencias de la mañana acerca de lo que es la enfermedad, para también entender lo que siente la persona que sufre ese síntoma y el contexto en el que éste está ocurriendo. Porque de lo contrario podemos incurrir en este tipo de resultados que al final son un poco descorazonadores, ¿no? Esta es la típica tabla donde en un estudio ya antiguo, pero que creo que es muy ilustrativo desde la OMS y siguiendo la entrevista estructurada del CIDI, pues se trata de ver cuáles son los trastornos mentales más presentes en atención primaria, los trastornos mentales más comunes como la depresión, la ansiedad generalizada, y son tan grandes las diferencias que hay entre ciudades que esto nos tiene que llevar a plantearnos si es que realmente el método que utilizamos para diagnosticar es tan universal como quisiéramos. O quizás estamos incurriendo, como dicen desde la psiquiatría transcultural, en una cierta falacia categorial, que viene a ser que nosotros diagnosticamos en función de lo que vemos en nuestro paradigma, en nuestro modelo, en nuestras coordenadas. Y es que la cultura influye, ¿y de qué manera? La cultura puede estar en el origen de ciertos síntomas. Yo que trato con muchos pacientes de Marruecos, en todo el Magreb la creencia de los jinn, que figuran en el Corán como una especie de diablos y que muchas veces pues, le da significado a ciertos síntomas en lo conversivo o en lo neurótico que puedan tener las personas, ¿no? Ciertos patrones de reacción ante los problemas también vienen condicionados por la cultura, incluso la patoplastia. En mi consulta yo tengo varios pacientes psicóticos de Pakistán que sus alucinaciones auditivas, en vez de ser voces que comentan, son ruidos de animales, aspecto este que no he visto en otras personas de otras culturas. O sea, ¿cómo puede llegar la cultura a darle forma a los síntomas, ¿no? Estaremos de acuerdo en que hay elementos en la cultura occidental que favorece la aparición de trastornos como la anorexia nerviosa o el trastorno límite de la personalidad. En definitiva, la cultura está, y yo creo que es un reto que, como digo, tenemos que asumir los psiquiatras, como también debemos saber algunas nociones acerca del tratamiento. Y del tratamiento antes he mencionado las diferencias que hay respecto a los grupos étnicos, tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia, pero también es verdad que hay una serie de prejuicios tanto por las personas que reciben un tratamiento como por la parte que lo prescribe. A modo de anécdota, pero es un ejemplo de cómo a veces lo cultural. Hace no mucho yo tuve un paciente de India que me consultó porque estaba preocupado porque no podía dejar de masturbarse. Yo ante este síntoma lo que pensé es prescribir un inhibidor de la recaptación de serotonina, en este caso paroxetina, pensando que quizás por ahí pues le bajaría la libido y algo mejoraría. Le di la receta y cuando volvió 2 semanas después estaba realmente enfadado porque cuando llegó a la farmacia con la receta y le cobraron por la paroxetina, pues no sé, 1 euro llegará, no sé lo que cobran con una receta la paroxetina, él lo que entendió es que yo no le había dado importancia al síntoma, porque no podía ser que algo tan barato fuera a curarle algo que para él estaba pues mortificándole tanto, ¿no? De donde dedujo que yo no le había dado importancia. Y es que en su país, lógicamente, cuando van al médico probablemente pues las recetas o son mucho más caras o el número de pastillas es un número concreto y no este tipo de... Hasta la manera de dar una receta, en definitiva, puede influir, ¿no? Pero como digo, uno de los temas más atractivos es el que ya marcaba la FDA en unas guías de hace bastante tiempo, pero es que se deben incorporar a las minorías étnicas en los estudios clínicos porque, como sabéis, pues hay diferencias, en concreto todo este circuito enzimático del citocromo, pues tiene isoenzimas, en concreto la 2D6 es la que presenta más diferencias en función del número de copias funcionante y esto lleva a que algunas personas, pues llamémosles ultralentos, porque de manera arbitraria los occidentales, por supuesto, nos arrogamos la normalidad, nosotros seríamos los normales, los rápidos, pues pueden tener, como digo, efectos secundarios. Entonces, la mayoría de los fármacos son testados, pues ya sea en los Estados Unidos, en Europa,
empieza, claro, como no, a haber también en Japón, pero hay diferencias importantes en cuanto a las dosis y esto es algo que también debemos tener. Y para acabar, porque como digo, me he dedicado mucho a lo que sería la adquisición de conocimientos, pero sin duda es mucho más importante las habilidades, porque los conocimientos, como decía, están ahí, en cualquier teléfono inteligente de estos smartphones que tenemos, ¿no? Pero las habilidades es algo que tenemos que desarrollar, la manera de comunicar de manera interculturalmente competente, el saber cómo trabajar con mediadores interculturales, son aspectos para los que no estamos demasiado familiarizados y que sin duda es un reto en la formación de los residentes y de los psiquiatras. Y por último, la actitud y las creencias, ¿no? De qué manera nosotros nos plantamos, nos posicionamos ante la interculturalidad, ¿no? Y es que como seres humanos que somos, como seres interpretativos, tenemos que reconocer que también somos seres culturales y que por tanto juzgamos y damos o no normalidad a lo que sucede en función de esas coordenadas y esa perspectiva cultural desde la que estamos evaluando. Ese análisis de introspección yo creo que también es necesario, ¿de acuerdo?, para entender el rol que juega la cultura en el otro. En definitiva, debemos saber cuál es el rol que juega en la nuestra propia. Termino con este chiste, se podría decir, donde dos mujeres, ¿no?, que claramente pues una sería el prototipo de mujer occidental y esta mujer que vendría de uno de los países del Golfo, pues van pensando exactamente lo mismo una de la otra, ¿no? Pobrecilla, que procede de una cultura tan machista, en este caso, que la tapan todo menos los ojos y a esta le descubren todo precisamente menos los ojos, ¿no? O sea que la gran pregunta que muchas veces también desde la psiquiatría debemos hacernos es si las cosas son realmente como creemos nosotros que son, o sea, si son realmente así o es así como nosotros las estamos interpretando. En definitiva, lo de la competencia cultural es pues un concepto bonito y es quizás algo muy controvertido porque tampoco es algo alcanzable. Hay autores como Tervalon y Murray y García que apuestan más por la humildad cultural, simplemente reconocer nuestros límites para saber cómo preguntar, y es que, como sabéis, a veces saber un poco puede llegar a ser peligroso. Y ya está. Muchas gracias.